Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. Esta séptima sesión se titula Ciencia exoplanetaria en 30 minutos. ¿Qué conocemos de los nuevos mundos? La astrónoma Bárbara Rojas Ayala nos cuenta que hace más de 20 años que sabemos con certeza de la existencia de sistemas planetarios en otras estrellas. Hasta hoy se han descubierto más de 4.000 exoplanetas alrededor de estrellas cercanas. Pero, ¿qué información nos entregan las observaciones astronómicas de estos nuevos mundos? Nuestra invitada de esta sesión tiene como interés científico las enanas rojas y las marrones, y además los exoplanetas. Bárbara es profesora asociada e investigadora del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá en Chile. Es licenciada en Ciencias de la Universidad de Chile y doctora en Astronomía de la Cornell University. Les recordamos que tras la charla pasamos a las preguntas, las que serán respondidas en directo por nuestra invitada. Queden atentos al link que iremos recordando durante la sesión. Y como siempre, les queremos invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Proyecto Anillo de Agujeros Negros Supermasivos, donde encontrarán todas las interesantes charlas de astronomía en tu casa. Quienes somos parte del Proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Hola, mi nombre es Bárbara Rojas Ayala, soy académica e investigadora del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá y quería agradecer al Anillo de Agujeros Negros Supermasivos por la invitación a ser parte de este ciclo de charlas. Mi charla es sobre ciencia exoplanetaria y que les voy a tratar de contar en 30 minutos qué es lo que nosotros conocemos de los nuevos mundos y cómo nosotros conocemos esas cosas. Desde ya hace más de 20 años sabemos que existen planetas, que existen sistemas planetarios alrededor de estrellas similares al Sol. El descubrimiento se hizo en 1995, se hizo alrededor de la estrella que es conocida como 51 Pegasi, y lo que se observó en realidad ahí fue de que la estrella tenía un movimiento, tenía un baile, y se infirió que ese baile, ese movimiento que mostraba la estrella estaba relacionado con la presencia de un planeta de un tamaño entre Júpiter y Neptuno, que orbitaba esta estrella, pero no lo hacía en una órbita bastante amplia, sino que en una órbita que solamente se demoraba 4 días en completarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el año en ese planeta dura 4 días terrestres. Este descubrimiento inició un nuevo campo de investigación que es conocido como las ciencias exoplanetarias, lo que tiene que ver con los planetas alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Esto es algo relativamente nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que la humanidad ha observado el cielo por miles y miles de años, sin embargo nosotros no teníamos la certeza de que existían exoplanetas alrededor de otras estrellas, y en 1995 se pudo confirmar eso. ¿Qué sabemos? Por ejemplo, hasta ahora, hasta el 10 de mayo del 2020, sabemos que existen más de 4.000 exoplanetas confirmados. ¿Qué quiere decir esto? Que son cuerpos que nosotros sabemos tienen una masa o tienen un tamaño similar a los planetas que nosotros tenemos en el sistema solar, y que están orbitando estrellas que pueden ser un poco más grandes que nuestro Sol, pueden ser como nuestro Sol o que pueden ser un poco más pequeñas. También sabemos que estos exoplanetas se encuentran en aproximadamente 3.000 sistemas planetarios, lo que nos dice que tenemos sistemas múltiples, que una estrella no solamente va a tener un solo exoplaneta, sino que también pueden tener 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahora, una cosa interesante, porque nosotros aquí vemos las estrellas, por ejemplo, en esta imagen que les muestro vemos las estrellas y vemos también los exoplanetas, ¿no? Dando vueltas y nos muestran las órbitas. Sin embargo, esta imagen es engañosa
Porque en realidad la mayoría de los exoplanetas que hemos descubierto son invisibles a nuestros ojos. Nosotros no vemos el exoplaneta directamente, sino que vemos la acción o la reacción que tiene la estrella por la presencia de estos exoplanetas. Entonces, si no los vemos directamente, si no somos capaces de detectarlos directamente, ¿cómo podemos saber cuáles son sus características? De vez en cuando, casi todas las semanas a veces, aparecen en los medios noticias como las que les estoy mostrando acá, por ejemplo, La Tercera, de la BBC o del Business Insider, en donde se dice que hay una supertierra de Barnard, ¿no? ¿Cómo es el exoplaneta descubierto en la órbita de la estrella aislada más cercana al sistema solar? O que se descubrió un exoplaneta que puede contener agua en la superficie, o que la NASA encontró un planeta similar a la Tierra. Si nosotros no los vemos, ¿cómo sabemos realmente qué es una supertierra, o que podría contener agua, o que es chiquitito, o que es como Júpiter? Y nosotros lo podemos saber, ¿por qué? Porque las observaciones astronómicas que nosotros realizamos y la física que nosotros conocemos se unen para poder dilucidar, inferir las propiedades de estos sistemas y de estos planetas. Hay varios métodos de detección de exoplanetas, sin embargo, los más exitosos, los que han descubierto la mayor parte de estos más de 4.000 exoplanetas confirmados, son las técnicas de tránsito y la técnica de velocidad radial o técnica Doppler. Lo que vemos en esta figura es la técnica de tránsitos, que es la observación de la curva de luz de la estrella. Nosotros vemos aquí una imagen de una estrella que tiene 3 planetas, y si nos damos cuenta tenemos un gráfico en donde se está graficando en el eje Y la luz en función del tiempo, y vemos que cuando los planetas empiezan a transitar o a eclipsar la estrella, la luz, la luminosidad, el brillo de la estrella decae. ¿Por qué? Porque el área que forma este planeta está tapando esos fotones que deberían llegarnos, y por lo tanto nosotros podemos detectar que la estrella se vuelve más débil, es más tenue, tiene menos luz. A esto es lo que nosotros le llamamos la curva de luz. Esta es una forma, por ejemplo, de detectar exoplanetas. La siguiente forma, que también es muy exitosa, es lo que se llama la técnica de velocidad radial, que es la medición de la curva de la velocidad de la estrella. Esto también es conocido como el método de Doppler, y lo que nosotros vemos, por ejemplo, en un lado de la diapositiva, es que vemos que en realidad tenemos una estrella, que es ese punto amarillo grande, junto con un exoplaneta que está orbitándolo. Y vemos que en realidad los dos cuerpos se mueven. ¿Por qué? Porque esto es un problema de dos cuerpos. Nosotros en general pensamos que el Sol no se mueve y que los planetas, por ejemplo, están orbitándolo, pero en realidad, cuando tenemos este tipo de sistemas, el sistema orbita alrededor de lo que nosotros llamamos el centro de masa, que está representado por esa cruz rosada, fucsia, que se ve ahí. ¿Esto qué implica? Que si bien el planeta está orbitando la estrella, en realidad lo que está haciendo es orbitar el centro de masa de la estrella, y la estrella también va a orbitar de la misma forma el centro de masa. Esto produce como un baile que me gusta llamarle el baile gravitacional del sistema, y lo que nosotros vemos es que la estrella se aleja y se acerca a nosotros con un cierto periodo. ¿Cómo observamos eso? Nosotros podemos tomar espectros de la estrella, y lo que vamos a ver es que las líneas de absorción que se encuentran en la atmósfera de esta estrella se van a correr hacia el azul o se van a correr hacia el rojo con respecto a la posición de reposo que éstas tienen. Al moverse, nosotros lo que podemos realmente medir es la velocidad con que la estrella se está acercando o alejando de nosotros, que es lo que está graficado arriba en un gráfico de tiempo con la velocidad, y es lo que se llama la curva de velocidad. Eso es lo que nosotros realmente medimos.
Como pueden ver en estos dos métodos, nosotros lo que vamos a medir son curvas de velocidad o curvas de luz. No vamos a ver el exoplaneta. Sin embargo, estas curvas nos dan bastante información, ¿ya? La de velocidad radial es la medición de la curva de velocidad de la estrella. Es a cuánta velocidad se está acercando y alejando de nosotros a medida que está orbitando el centro de masa. En este gráfico lo que vemos es en el eje X la velocidad, en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo, y vemos los puntos rojos. Esos puntos rojos son mediciones, son espectros que se tomaron a medida que pasaba el tiempo, y van a ver también una línea que representa al mejor modelo para estos puntos que nosotros, estas observaciones que nosotros hemos hecho. Vemos que en realidad esta señal es periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón, hay un cierto patrón y este patrón se repite. Por lo tanto, podemos ver que tenemos, por ejemplo, dos bajos acá, tenemos una línea fucsia, que nos dice que el patrón aproximadamente se repite cada 4 días. ¿Esto qué nos da? Nos da el periodo de órbita, ¿no? La definición de año que nosotros tenemos, por ejemplo, para nuestro planeta, y también nos puede dar una idea de qué tan lejos este exoplaneta se encuentra de su estrella. Si está orbitando cada 4 días la estrella, significa que está bastante cerca. Otra cosa que podemos saber, por ejemplo, de las curvas de velocidad, tiene que ver con la amplitud que tiene la curva de velocidad, que está graficado aquí con azul. Entonces, la amplitud de la curva, que sería la diferencia entre el máximo y el mínimo de velocidad que se puede alcanzar, eso depende de la masa del planeta. Si tenemos un planeta que tiene mucha masa, esa amplitud va a ser bastante amplia. Si tenemos un planeta que tiene muy poquita masa, va a ser bastante menos. ¿Por qué? Porque el planeta, al tener menos masa, no va a ser capaz de mover tanto la estrella y por lo tanto no se van a alcanzar velocidades tan diferentes entre el máximo y el mínimo. Entonces, solamente observando la curva de luz, la curva de velocidad de una estrella, nosotros podemos determinar el periodo de órbita, podemos tener una idea de que si se encuentra lejos o si se encuentra cerca de la estrella, y también vamos a poder determinar la masa de ese planeta. ¿Qué podemos sacar, por ejemplo, de la observación de la curva de luz de la estrella? Que esto vendría siendo con la técnica de tránsitos. Tenemos igualmente un gráfico en el que estamos viendo el tiempo en el eje X y estamos viendo el brillo relativo de la estrella en el eje Y. Los puntos que están en rojo son observaciones que se tomaron a un cierto tiempo, y nosotros aquí ¿qué vemos? Que el brillo de la estrella decae periódicamente. Vemos que hay un patrón que se repite, eso es lo que se llama el tránsito. Hay 3 tránsitos, por ejemplo, aquí, y si nosotros contamos, podemos ver que entre cada tránsito hay aproximadamente 2.2 días. Por lo tanto, el patrón se repite cada 2.2 días y ese sería el periodo de este posible exoplaneta. Si tiene un patrón que se repite cada 2.2 días, es un planeta que está bastante cerca de su estrella. Por ejemplo, nuestro planeta, la Tierra, se demora aproximadamente 365 días en orbitar al Sol. Este planeta se está demorando solamente 2.2 días, se demora muy, muy, muy poquito. Otra cosa que podemos saber de las curvas de luz tiene que ver con el decaimiento en brillo, ¿ya? El tamaño del planeta, ojo, estamos hablando de radio, de volumen, no de masa. El tamaño, qué tan grande es proporcional a la profundidad del tránsito. Mientras más profundo sea ese tránsito, esto quiere decir de que el planeta está cubriendo una mayor área al transitar, por lo tanto, tiene un tamaño más grande. Si es un
la profundidad del tránsito es pequeñita, esto quiere decir que el planeta probablemente también sea más chiquitito. Otra cosa que podemos obtener de la curva de luz es la duración del tránsito. ¿Cuánto se está demorando en cruzar, en eclipsar el planeta a su estrella, que está representado ahí con morado? ¿Ya? Que sería la diferencia que existe entre un brillo relativo de 1 y una vez que comienza el decaimiento en el brillo y vuelve nuevamente a estar la estrella con su brillo total. En este caso también cada punto, como les dije anteriormente, es una observación hecha y la línea negra que vemos acá es el mejor modelo que se ajusta a las observaciones. ¿Por qué estos son importantes? Los tránsitos y las velocidades radiales nos dan una información que es fundamental para saber qué tipo de planeta realmente estamos observando. Los planetas que transitan también pueden ser observados con velocidades radiales y con esto nosotros podemos tener una idea de la composición del exoplaneta. ¿Por qué? Porque las velocidades radiales, las curvas, ¿no?, de velocidad, lo que nos van a dar a través de la amplitud de esta curva va a ser la masa de ese exoplaneta. Y si tenemos los tránsitos, lo que vamos a tener va a ser el tamaño de ese exoplaneta, por lo tanto vamos a poder calcular el volumen de ese exoplaneta. Y eso nos va a permitir calcular la densidad del exoplaneta, que es masa sobre el volumen. Estas son pelotas, así que calculamos el volumen de una pelota, del tamaño que nos está indicando la curva de luz. La masa la obtenemos de la amplitud de la señal de las curvas de velocidades. Y por ejemplo, para el planeta que estamos viendo acá, que tiene una masa aproximadamente de 4.5 masas terrestres, o sea, tiene 4 veces y media las masas de la Tierra, pero que tiene un tamaño de aproximadamente 1.4 veces el radio de la Tierra, tenemos una densidad de 8.8 gramos partido por centímetro cúbico. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué entonces eso qué significa? Bueno, vamos a hacer una comparación, yo por eso les puse 3 diferentes planetas que se encuentran en nuestro sistema solar. Tenemos primero la Tierra. Si nosotros hacemos lo mismo, si calculamos la masa de la Tierra con respecto a su volumen, lo que obtenemos es una densidad de 5.51 gramos partido por centímetro cúbico. Para Júpiter, que es un gigante gaseoso, ¿no?, está hecho mayoritariamente de hidrógeno, es mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, su densidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque está compuesto principalmente de hidrógeno, que es bastante liviano. La Tierra, por ejemplo, tiene un núcleo importante de hierro, que es uno de los elementos más pesados. Y por ejemplo, Júpiter, su densidad es de 1.33 gramos partido por centímetro cúbico. Y si nos vamos a Neptuno, uno de los gigantes de hielo, su densidad es de 1.64 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, si nosotros comparamos estos números con el que tenemos del planeta, lo que podemos inferir es que es muy probable que este planeta esté hecho de roca, que seguramente va a tener un núcleo importante de hierro y de níquel, que va a ser bastante más grande que el que tiene la Tierra, y que probablemente no es ni un Júpiter ni un Neptuno, no tiene una parte de su estructura, seguramente no está hecha mayoritariamente ni de hidrógeno ni de algún otro tipo de gas, sino que es más bien rocoso. ¿Cómo podemos saber eso? Existen relaciones. Estas son los que se llaman casi como ecuaciones de estado, entre lo que es la masa del planeta y el tamaño del planeta, que es lo que estoy mostrando acá. En el primer gráfico tenemos la masa del planeta en el eje X y el tamaño del planeta en radios de la Tierra en el eje Y. Todos los puntos rojos son exoplanetas descubiertos. Los triángulos verdes, perdón para los daltónicos, tiene que ver
con los planetas del sistema solar, donde se encuentran. Entonces tenemos a Mercurio, Marte, Venus, Tierra, Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter. Y ustedes ven acá que hay unas líneas de diferentes colores que nos van indicando dónde podrían estar, por ejemplo, planetas que están hechos mayoritariamente de hidrógeno, dónde estarían los planetas que tienen una composición similar a agua o a hielos, dónde deberían estar los planetas que tienen una composición importante de roca y dónde deberían estar los planetas que son mayoritariamente hierro, ¿ya? El segundo gráfico, el gráfico B, lo que nos muestra es un zoom. Nosotros vemos en el gráfico A una área que está en gris. Bueno, esa área es la que se muestra acá en el B, en donde nosotros podemos ver aquí que tenemos a Venus y a la Tierra. La Tierra se encuentra con el tamaño de un radio de la Tierra y la masa de una Tierra. Y vemos cómo se pueden diferenciar las diferentes composiciones de estos exoplanetas. Tenemos, por ejemplo, aquí una línea que nos indica dónde se debería ubicar un planeta que esté compuesto completamente de hierro, de acuerdo a su masa y de acuerdo a su tamaño. ¿Dónde debería estar algo como tipo Mercurio? Mercurio es el planeta que está más cercano a nuestro Sol. Es un planeta bastante chiquitito, pero tiene una densidad bastante grande. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su estructura está compuesta de hierro y de níquel. Tiene un núcleo de hierro que es bastante grande, ocupa casi la mayor parte de su volumen, por lo tanto es un planeta extremadamente denso. Después tenemos algo como tipo Tierra, y como vemos, Venus y la Tierra se encuentran en esta línea verde. Después podemos ir un poco más arriba a algo que quizás tenga un núcleo mucho más pequeñito y que la mayor parte del volumen esté ocupado por roca, ya por lo que podría ser el manto de nuestro planeta. Y finalmente, si nosotros vamos hacia arriba, vamos a ver cada vez planetas menos densos y en donde, por ejemplo, parte del volumen esté compuesto, por ejemplo, por hielo o por agua. Una de las otras cosas que son importantes es que la composición y la órbita del planeta, además de la luminosidad de la estrella, nos puede indicar algo acerca de lo que nosotros llamamos la habitabilidad del exoplaneta. ¿A qué nos referimos con habitabilidad? En realidad nosotros nos referimos a la presencia de agua líquida en la superficie. Sabemos que el agua líquida fue fundamental para el desarrollo de la vida como nosotros la conocemos en la Tierra. Muchos de ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué no buscamos otro tipo de vida? Y es que no sabemos de otro tipo de vida y por lo tanto tenemos que buscar o pensar en encontrar la vida que nosotros sí conocemos y que se desarrolló en nuestro planeta y en la cual el agua y los océanos fueron fundamentales para su desarrollo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distancia de la estrella y qué tan luminosa, qué tan caliente sea esa estrella, nosotros al agua la vamos a encontrar en diferentes estados. Si el planeta está muy cerca de su estrella, vamos a encontrar al agua en realidad como vapor de agua. Si nos vamos muy lejos de la estrella, eso significa que esos planetas van a estar en órbitas que son más frías, no van a recibir un flujo importante de la estrella porque están muy lejos y por lo tanto es más probable que encontremos el agua en un estado de hielo. A nosotros cuando estamos hablando de la habitabilidad o cuando por ejemplo ustedes leen en los diarios que un planeta habitable se encontró alrededor de una estrella como el Sol, lo que les están diciendo es que esa estrella que ese exoplaneta se encuentra a una distancia de la estrella que permite agua líquida en la superficie si es que ese exoplaneta tiene una atmósfera similar a la que nosotros tenemos acá en la Tierra.
¿Qué podemos saber nosotros de las atmósferas? La verdad es que actualmente nosotros sí podemos saber algo de las atmósferas de planetas gigantes, de planetas como Júpiter, ¿ya? Esto se puede alcanzar a través de la espectroscopía de transmisión. Es algo que se puede hacer cuando los planetas están transitando a su estrella. ¿Qué se hace? Cuando el planeta transita a su estrella, no solamente está bloqueando parte de la luz de la estrella, pero las capas superiores, que serían su atmósfera, están interactuando con los fotones que vienen de la estrella. Y al interactuar, los pueden absorber, pueden remitir o pueden dejar pasar los rayos de la estrella hacia nosotros, que es como la imagen que ustedes pueden ver acá. Tenemos, por ejemplo, los rojos serían fotones que han sido absorbidos por las moléculas que componen la atmósfera de este exoplaneta. Hay fotones que pasan libremente y, por ejemplo, también podemos obtener fotones que han sido reemitidos por las moléculas o átomos que forman la atmósfera de estos exoplanetas. Entonces, yo puedo tomar un espectro, por ejemplo, puedo tomar datos de este planeta que se encuentra transitando la estrella y después puedo tomar un espectro de la estrella cuando ningún planeta la esté transitando y hago una subtracción y lo que voy a obtener va a ser el espectro de esa atmósfera, ¿ya? Y por lo tanto se han encontrado, por ejemplo, en atmósferas de planetas gigantes, óxido de titanio, se ha encontrado agua, y se han encontrado, por ejemplo, también sodio. Es una observación que es difícil de hacer, pero sí se ha podido hacer para unos cuantos exoplanetas, ¿ya? De esos 4.000 en realidad son contados con los dedos, cuántos se pueden hacer. Y también tenemos que pensar que es en planetas gigantes, planetas como Júpiter, ¿no? Los gigantes de hielo también. Ahora nosotros pensamos que en poco tiempo sí vamos a poder detectar las atmósferas de planetas terrestres, que es realmente la que, si estamos buscando vida, por ejemplo, o planetas habitables en realidad, nos interesa saber eso, ¿no? Si van a tener una atmósfera que sea, por ejemplo, similar a la que tenemos en la Tierra actual, o quizás algo similar a la que la Tierra tenía una vez que se formó hace 4.500 millones de años. Ya la atmósfera de la Tierra ha cambiado, la estructura de la Tierra ha cambiado. La Tierra sufre de tectónica de placas, nosotros antes teníamos un continente enorme que se fue separando y que finalmente nos muestra la Tierra que tenemos hoy, pero si nosotros vamos a miles de años también en el futuro, no se va a ver igual de lo que se ve en la superficie, no va a ser la misma de la que se ve actualmente y eso seguramente también va a cambiar la atmósfera. Yo aquí les muestro, por ejemplo, en la Tierra actual tenemos ozono, oxígeno, metano, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno en la atmósfera. Pero la Tierra hace 4.500 millones de años tenía nitrógeno, metano, vapor de agua y dióxido de carbono, ¿ya? No existía el oxígeno por sí solo, así que, o el ozono, por ejemplo, algo que es fundamental para evadir los rayos UV que vienen de nuestra estrella. Hay un telescopio espacial cuyo lanzamiento va a ser en el 2021, que es como el sucesor del telescopio Hubble, que es el James Webb Space Telescope, que una de las misiones de por qué fue desarrollado y por qué se decidió que tuviera 6.5 metros, era para el estudio de estos planetas terrestres. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo con un par de colegas es identificar cuáles son estos planetas terrestres que sean lo suficientemente brillantes, interesantes, para que luego el telescopio espacial apunte hacia ellos y podamos detectar la composición de las atmósferas de esos planetas. También vamos a poder estudiar las atmósferas y quizás un poquito más con los telescopios terrestres gigantes, dos de ellos están ahora siendo construidos en Chile y que nos van a permitir caracterizar de una mejor forma también los planetas que se encuentran en estrellas cercanas al Sol, ¿ya? Uno de ellos es el telescopio gigante de Magallanes, que va a tener un espejo de 24.5 metros
Y vamos a tener también el más grande del mundo, que es el Extremely Large Telescope de la ESO, que tiene un espejo aproximadamente de 39 metros de diámetro. ¿Qué se espera hacer, por ejemplo, con estos telescopios, y sobre todo quizás con el de 39 metros? Es que finalmente vamos a poder obtener una observación directa de exoplanetas rocosos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que podamos ver no solamente sus atmósferas, sino que incluso alcanzar a ver sus superficies. Por ejemplo, acá hay un gráfico en lo que tenemos la longitud de onda en micrones y tenemos la reflectancia, y podemos ver cómo es que se vería, por ejemplo, un suelo, cómo es como nosotros deberíamos detectar una vegetación, o cuál es la reflectancia con respecto a la longitud de onda del agua. Dependiendo de nosotros lo que veamos, vamos a poder decir, ah, mira, hay algo similar al Amazonas ahí, o mira, este planeta parece tener océanos, estamos detectando agua, y vamos a poder tener, por ejemplo, las abundancias químicas, las condiciones termodinámicas, composiciones, vamos a poder identificar si quizás en las atmósferas existen cosas que son importantes para nosotros, como el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono, el nitrógeno, y quizás ver si podemos ver, por ejemplo, algún tipo de firma o biofirma que tenga que ver con vegetación, si es que existe vida similar a la que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Ahora, yo les cuento súper fácil de que, miren, ustedes miren una curva de luz, o pueden tener una curva de velocidades radiales y pueden estimar estas cosas, pero la verdad es que no es tan simple, ¿ya? Si no, nosotros los astrónomos no existiríamos. Y es que es bastante más complejo, ¿ya? Los sistemas planetarios son mucho más complejos, tienen múltiples planetas, tienen cosas que tienen que ver con las características de las órbitas, qué tan inclinados son, si son órbitas excéntricas. Yo aquí les mostré, por ejemplo, al principio en general, planetas en órbitas circulares, que es la solución más fácil, pero cuando tú tienes múltiples planetas y tienes diferentes características de las órbitas, tienes planetas que tienen una cierta inclinación con respecto a cómo nosotros los estamos viendo, etcétera, la verdad es que los datos se vuelven más complejos y que ese ajuste que nosotros hacemos para modelar y para poder saber todo lo que queremos saber de las órbitas y de los exoplanetas, se vuelve lo que nosotros llamamos un problema degenerado. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo puedo encontrar múltiples soluciones para esas observaciones. Entonces ahí uno tiene que empezar a pensar, a jugar, a tomar más observaciones para poder encontrar cuál realmente es el verdadero ajuste, ¿ya? Hay cosas como, por ejemplo, yo puedo asumir que la órbita era una órbita circular, pero en realidad era una órbita que era elíptica, y con esto yo quizás no estoy viendo un exoplaneta que está ahí. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos el tiempo versus el brillo relativo, estos son tránsitos, podemos ver que hay 6 exoplanetas escondidos acá, y por ejemplo, si nosotros tomáramos los datos que se encuentran aquí, perderíamos otros datos que se encuentran, ¿no?, observados acá, y quizás estaríamos perdiéndonos la información de alguno de los exoplanetas, o la curva de luz o el tránsito está escondido en el tránsito de otro exoplaneta. Así que es bastante más complejo. Entonces, las propiedades del sistema exoplanetario hacen que estos sean problemas complejos y que nosotros tengamos que utilizar todas las herramientas de la física y lo que nosotros conocemos acerca de órbitas y acerca de cómo se forman los planetas para poder saber realmente cuáles son los parámetros de estos sistemas, las propiedades. Y otra cosa que es bastante importante y que en general no se piensa es que las propiedades del exoplaneta dependen de las propiedades de la estrella. ¿Por qué? Porque en los métodos más exitosos, como les conté antes, nosotros no observamos directamente el exoplaneta, sino que vemos el efecto que este exoplaneta tiene en la estrella. En caso de velocidades radiales, el efecto gravitacional, y en el caso de tránsitos, que van ocultando la luz, ¿no?, el brillo, están eclipsando la estrella, ya están ocultándola.
Por lo tanto, si yo quiero saber la masa de ese exoplaneta a través de las velocidades radiales, tengo que saber cuál es la masa de la estrella. Si quiero saber el tamaño del exoplaneta, ese tamaño va a depender del tamaño de la estrella, y créanlo, no es tan fácil para varias estrellas saber cuál es la masa, ni cuál es su tamaño, ni qué composición tienen, ni qué edad tienen, si son un sistema planetario joven o antiguo, cuál es la temperatura superficial de esa estrella, cuál es su luminosidad, para tener una idea de si dónde se encuentra, por ejemplo, esta zona habitable, en donde se puede encontrar agua líquida en la superficie. Y esto es una de las cosas que yo realmente trabajo, esta es mi área de estudio. Yo lo que trato de hacer es caracterizar las propiedades de las estrellas más pequeñitas, las que se llaman enanas rojas. De hecho, tengo un fondesit que se llama Conozco, y esto también es un problema degenerado. ¿Por qué? Porque la temperatura correlaciona con la luminosidad, con la masa, con el tamaño, con la composición, y por lo tanto tenemos que observar estas estrellas de muchas formas diferentes, con espectros, con interferometría, con fotometría, para poder saber las características de esta estrella. Una de las cosas, por ejemplo, que afecta bastante el método de velocidades radiales, y bueno, también el de tránsito, es la actividad de la estrella. Qué tan magnética o qué tan activa magnéticamente es, ¿ya? Por lo tanto, esto también hace que esto sea un problema degenerado en el cual nosotros podemos encontrar múltiples soluciones para nuestras observaciones. Y es por eso que siempre se están estudiando y queremos saber con una mayor precisión todos los parámetros, ya sea de la estrella y de los sistemas planetarios. Entonces, ¿qué recordar de esta charla? Estamos llegando al final. Uno es que la mayoría de los exoplanetas descubiertos no han sido vistos. Ya de esos 4.000, la mayoría no los vemos, sino que sabemos de su existencia por su interacción con su estrella anfitriona. La segunda es que nuestro conocimiento de la física nos permite conocer las características de los exoplanetas alrededor de otras estrellas a partir de las observaciones astronómicas. Ya que nosotros no los detectamos directamente, podemos jugar un poco a ser Sherlock Holmes, sabiendo cómo es que funciona la física, y podemos nosotros finalmente inferir si estos son planetas rocosos, si son como la Tierra, si son supertierras, si son Neptuno, si son como Júpiter. Podemos tener ideas de su composición. Podemos inferir, como les dije, sus órbitas, sus masas, su tamaño, su composición y su posible habitabilidad a través de las observaciones astronómicas y del uso de la física. Y el cuarto punto es que los futuros telescopios en Chile, gigantes que se están construyendo, y los futuros telescopios espaciales nos van a permitir caracterizar las atmósferas y las superficies de planetas rocosos, y por lo tanto tener una mejor idea de qué planetas realmente son habitables. Muchas gracias.